Ya estamos. Qué bien. Conectándose. A ver, todavía no, todavía no. Qué intriga. Gracias. Ya, pero me gusta. Ya estamos, ahora sí. Qué guay. Bueno, Anet, pues bienvenida. Me alegro un montón de esta charla que vamos a tener. Tenía un montón de ganas de hablar contigo, de saber más de ti, de tu punto de vista, de todo el trabajazo que haces con emprendedoras y de, sí, de poder aprender de ti. Así que bienvenida. Muchas gracias, María. Cuéntanos, Anet, porque tú tienes un proyecto, un negocio que se llama Inconsciente Femenino, ¿verdad? Y Ujú, ayudas a emprendedoras y a empresarias a ujú. trabajarse a ellas mismas para trabajar el negocio. Y yo te conocí eso por casualidad y teníamos de repente un montón de cosas en común. Muchísimas. Y quiero que nos cuentes un poco como qué es ese trabajo que haces y por qué es tan importante. Vale. Bueno, muchas gracias primero. Sí, yo soy Anet Manubens y me gusta decir que inconsciente femenino es el movimiento, como que yo siento que ahí había algo esperando a ser creado, que es el movimiento de inconsciente femenino, y que yo entré en contacto con ello y que lo estoy trayendo poco a poco al mundo y a la vida. Y bueno, yo soy psicóloga, yo estudié psicología y la vida me fue llevando a que llegaron, pues, casualmente, ¿no?, algunas emprendedoras a mí, y me empecé a dar cuenta de la incoherencia que había, ¿no?, entre lo que uno ve por dentro, ¿no?, cuando acompañas a alguien terapéuticamente, ¿no?, como psicóloga, ¿no?, las cosas que oyes, que te das cuenta, y con lo que se proyecta fuera. Y el temazo que hay con la validación externa, ¿no? O sea, la de personas Ujú. que están buscando ahí, llegando a esa validación externa sin darse cuenta, absolutamente inconsciente. Y así, pues, fui dándome cuenta de que, bueno, pues, que las dueñas de negocio, que son las personas a las que acompaño ahora, pues, que también necesitan esos espacios más terapéuticos para trabajarse a sí mismas, ¿no? Para poder seguir expandiendo, su negocio. Y así, poco a poco, pues, me he ido especializando en el autosabotaje, que yo creo que es como lo que engloba, todo lo que trabajo con las mujeres que llegan a inconsciente femenino, que yo lo defino de una manera como muy gráfica para que quede claro, ¿no? Y es que, siempre nos creemos que somos, como una persona, ¿no? Pero realmente nuestra personalidad está totalmente dividida, y a mí me gusta que nos imaginemos como si fuésemos una casa con distintas habitaciones, con distintas partes internas, y para mí el autosabotaje, que es que está a la orden del día, o sea, no hay persona que no se autosabotee sin darse cuenta, ¿no? Es cuando distintas partes, a veces solo 2 y a veces equipos enteros de partes, pues tienen como distintas intenciones, distintas necesidades. Entonces, una parte está como, bueno, yo quiero que mi negocio crezca, yo quiero facturar no sé cuántos K, ¿no? Pero por detrás hay otras partes, pues que por distintos miedos inconscientes que dicen, no, 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 allá no vamos, y eso es un poco la esencia de lo que trabajo. Me encanta. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú que una persona está intentando crecer con estrategias, con tácticas, pero no puede, no avanza? ¿Cómo percibes que en realidad hay un saboteador debajo? ¿Y qué le dirías a esa persona que tiene que trabajar? Bueno, normalmente las mujeres que llegan aquí, ya por lo menos tienen ganas de mirarse a sí mismos. O sea, eso es lo primero, ¿no? Esa disposición. Y ya intuyen que hay algo. O sea, es cuando empiezan a pasar cosas que tú no te puedes explicar mucho, ¿no? O sea, que tú, Mm. pues vas a esta mentoría, aprendes esta estrategia, aprendes todas las cosas y estás aplicando todo lo que se supone que deberías hacer, pero internamente hay una sensación, de aquí hay algo que no encaja, ¿no? O sea, como que hay algo, esa incoherencia. O sea, al final el autosabotaje tiene que ver con incoherencia interna, ¿no? Que todos y todas tenemos incoherencias en nuestro interior, somos humanos, ¿no? Pero hay algún punto en que lo notas, ¿no? Y para mí eso es cuando estás en ese punto, empiezas a tirar del hilo, ¿no? Y con que haya curiosidad. O sea, yo creo que el requisito indispensable es que haya curiosidad, porque sí que cuando empezamos a ver esas partes internas, suele surgir el miedo, ¿no? O sea, es como que cuando empiezas a tirar del hilo, ya sabes por dónde van a ir las cosas, te da miedo qué heridas vas a llegar. O sea, al final, yo la base teórica que tengo así más importante es la neurociencia del trauma, ¿no? Y entonces, todas personas hemos, vivido traumas pequeñitos, más grandes, ¿no? Pero sí que suele haber ese momento de: "Uf, me voy a encontrar con mi sombra, ¿qué voy a encontrar ahí?", ¿no? Y es la curiosidad es la clave, ¿no? O sea, aunque
tú sepas que vas a encontrar ahí algo que a lo mejor, te cuesta gestionar, si la curiosidad es más grande, pues al final vas a poder navegarlo. Y consejos, yo, como suelo empezar, o sea, yo trabajo desde el sistema nervioso, creo que es fundamental, es parte del movimiento de inconsciente femenino, el que no nos quedemos en la mentalidad, porque en los negocios, por suerte, ya se habla, ya desde hace años, mucho de la importancia de la mentalidad, pues para que tu negocio crezca, pero todavía estamos en la fase en la que, okey, la mentalidad está muy bien, pero si tú te repites delante del espejo 10.000 veces todos los días: "Mi negocio va a crecer, soy súper expansiva, no sé qué", es que es por pura, o sea, yo ya lo veía por los resultados, pero por pura la teoría del trauma, de cómo funciona nuestro cerebro, es que, si tu sistema nervioso no se lo está creyendo, no va a funcionar, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer para empezar siempre es este momento de prestar atención a esas voces internas que tenemos, que yo las llamo las saboteadoras internas, ¿no? Las que están ahí como que dices: "Venga", o sea, tú tienes esa parte que dice: "Tú puedes, venga, ¿quieres facturar esto? Vamos a hacerlo", pero por debajo, a veces susurrando y a veces a gritos, hay este diálogo interno de: "Bueno, sí, pero", lo que sea, o "¿Quién te has creído tú que eres?". Porque lo veo mucho con la visión, ¿no? Cuando trabajamos la visión del negocio, es como si a veces no nos cuesta conectar con esa visión expansiva, pero si escuchas atentamente es como: "Bueno, estás tú que vas a conseguir esto, flipada, tal, esto ni en la vida", ¿no? Y esas vocecitas es como ir apuntándolas, ir teniendo consciencia y yo a partir de ahí, se puede ir tirando del hilo, ¿no? Y ir conociendo más a esas partes que te están diciendo eso para protegerte realmente. Mm. ¿Y hay un podio de saboteadoras? Hay como 3 que dirías que es que casi siempre cuando alguien emprende se dan. Total. De hecho, tengo un test que es el test gratuito para conocer a tus sabotadoras internas que te da el podio, ¿no? O sea, el test Mm. te devuelve las 3 que más salen. O sea, te devuelve las 3 que te han salido a ti, pero sí que observo a veces que diría la la perfeccionista, vamos, es que está por todos sitios, la perfeccionista. Luego hay otra que yo llamo que va muy de la mano, muchas veces son equipo, que yo la llamo la productiva interna, es la autoexigente, vamos, ¿no? Y muchas mujeres la tienen también. Además, esta es una que la veo mucho en mujeres, pues eso, empresarias ya, que les funciona bien el negocio, que por fuera parece que todo va bien, pero por dentro siempre, o sea, no siempre, pero diría el 98% de las veces, es a base de sacrificio, a base de productiva interna que está Mm. ahí a tope. Luego tendríamos, la procrastinadora. La procrastinadora la veo un montón también, ¿no? La que te dispersa, la que hace que como que sí, a lo mejor tienes un montón de ideas, pero no avanzas del todo. Y, bueno, es que claro, el podio, voy a hacer las 5 porque no sé cuáles son las 3 que más se repetirían. Me faltaría decir la complaciente interna, que yo Ujú. nunca he trabajado con hombres, pero bueno, pues porque tengo amigos y así informalmente sí que acompaño a amigos, me doy cuenta de que hay mucha diferencia entre hombres y mujeres con la complaciente interna, que es como la que dice que sí a todo, no sabe poner límites con los clientes, Mm. con el equipo. Y diría que esas son a lo mejor las que más me encuentro. Guau. Y, Anet, yo siempre he tenido como una especie de teoría, a ver qué te parece, porque vemos muchas veces que es verdad que en emprendedores parece que nos falla, digamos, esa parte del perfeccionismo, de que traemos, quizá heridas de rechazo, sentimos escasez y no nos dejamos, o tenemos mucho miedo a perder el control. Y yo me pregunto, ¿es que esas heridas, esos pequeños traumas, son los que te hacen emprender? Porque emprendiendo es como tu alma sabe que va a evolucionar, te vas a exponer a retos, a momentos que tienes que superarlos, ¿verdad? Y al final es como el camino que eliges para superarte. Mm. O si no, ¿por qué será que hay tantas personas con tanta visión tan grande, como tú has dicho, con ganas de hacer muchas cosas, pero luego con todos estos saboteadores? Ujú, ujú. Es una pregunta que yo me hago a veces también, me encanta como que traigas esta pregunta. No lo sé, la verdad es que no te voy a poder dar una respuesta, ¿no? O sea, nos vamos a poder quedar en teorías y en observaciones que observamos las 2 que nos movemos en este mundo, pero yo creo que lo que comentas
yo lo observo también, ¿no? O sea, que al final, esas bueno, en cada trauma, en cada herida que hemos vivido, hay un aprendizaje que hemos conseguido integrar o que todavía no hemos conseguido integrar, pero siempre está el potencial de que incluso la herida sí que es como, pero esto no tiene ningún tipo de sentido, ¿por qué me pasó esto? Si sabes integrarlo, si sabes navegarlo, hay un montón de recursos ahí. Entonces, yo creo que las personas que al final deciden, pues eso, emprender, son personas con muchos recursos. ¿Cuántas heridas han conseguido integrar o no? No lo sé y dependerá de cada caso, pero desde luego lo que sí que puedo decir con seguridad es que este camino de, ir emprendiendo, ir mirando esas cositas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo mucho el no pertenezco. Muchas emprendedoras y empresarias tienen, no sé si será casualidad, porque es una herida que, bueno, a mí me ha definido mucho tiempo también, o sea, no sé si es casualidad que llegan a Inconsciente Femenina también atraídas porque yo también es lo que de alguna manera doy al mundo, ¿no? Pero, o sea, no pertenezco, pero ahora creo el mundo en el que sí que pertenezco, ¿no? Y eso atrae a otras personas, pero, eso, yo lo observo un montón, ¿no? Que es como, bueno, no pertenezco a esto que se supone que debería hacer, ¿no? De tener este tipo de trabajo reglado, el hacer las cosas, ¿no? Como, pues, como se supone, como se nos ha enseñado que debería ser. Y de ahí utilizo eso que a lo mejor en mi, pues yendo a mi caso personal, ¿no? Mi niña pequeña no es como, no pertenezco aquí, ¿no? Y eso pues me ha creado mucho sufrimiento a lo largo de la vida y cómo utilizar esa herida, ¿no? Integrarla y sacarla adelante y decir, bueno, pues no pertenezco, pues voy a crearme mi propio trabajo, mi propio emprendimiento y voy a hacer las cosas como yo creo que deberían hacerse, ¿no? Y eso sí, yo creo que es un ejemplo de lo que veo mucho en el emprendimiento. Qué bonito, porque yo también lo pienso así, que es gracias a esas heridas que emprendemos y que llegamos a ese éxito que nosotros definimos. No es a pesar de ellas. A pesar de que tengo esto, esto y esto, bueno, lucho y empujo y lo consigo. No es que esas pequeñas heridas, esos traumas, esas cosas que arrastramos y muchas relacionadas con nuestra niña, son las que nos empujan a superarnos. Y es gracias a esa superación que al final estamos en continuo crecimiento y evolución. Así que hay que apreciar también, ¿no? Esa sombra, esa parte que a veces la intentamos tapar ahí como, no, no, todo está Total. perfecto y yo no quiero cambiar y emprendiendo no te queda otra opción que ponerte delante de todos y cada uno de tus baches. Total. Yo en Inconsciente Femenino utilizo mucho la metáfora de la casita de Inconsciente Femenino, ¿no? Volviendo a eso, a lo que decía al principio. Y a mí me gusta que nos imaginemos, ¿no? Como que, pues eso, si somos nosotros una casa y hay muchas habitaciones que siempre van a estar a oscuras, porque es parte bueno, de ser una persona humana, ¿no? Que tengamos mucha sombra y que tengamos muchas partes de nosotras mismas que todavía no están integradas. Pero cuando hacemos este trabajo de ir conociendo, pues, nuestras partes internas, nuestros temas, ¿no? Nuestras distintas heridas y también tesoros, porque no es todo heridas lo que encontramos, y Es ahora os verdad. voy a decir algo al respecto. Ujú. Al final es como ir, yo me imagino como que vamos con una linterna, ¿no? Entrando por habitaciones y habitaciones y encendiendo la luz y conociendo esas partes que están en esas otras habitaciones. Y mientras más partes conozcamos y tengamos integradas y tengamos una buena relación con ellas, al final es mucho más fácil que nuestro negocio navegue en la misma dirección, que creo que es base del autosabotaje, ¿no? O sea, cuando tenemos muchas partes desde la oscuridad, desde esas habitaciones que todavía no tenemos ni idea de quién está ahí, ¿no? Que cuando nosotros decimos, nuestra visión es tal, mi objetivo del año es este, voy hacia allí, pero las otras partes desde la oscuridad están remando hacia otra dirección, es mucho más fácil que rememos en cualquier dirección y que acabemos, vete tú a saber dónde. Pero mientras más vamos encendiendo esas lucecitas y haciendo las partes de nuestro equipo interno, que es como lo veo, que es como nuestro equipo interno, pues al final vamos a avanzar más, vamos a, tener esa coherencia interna que también se refleja en, pues bueno, en la coherencia externa que tanto se busca, ¿no? En el mundo del marketing, de la marca personal, siempre estamos buscando transmitir coherencia, transmitir confianza, pero si no tenemos esa coherencia y esa confianza en nosotras, pues al final, por mucho que nos empeñemos en transmitirla, pues al final nos encontramos un mercado saturado de promesas vacías como nos encontramos hoy en día. Me encanta lo que dices, Anet, y cómo te refieres a nosotras mismas como un equipo interno, Ujú. no una sola persona, ¿verdad? Que se pone aquí a emprender, sacar el negocio adelante, sino un equipo y algunas partes más alineadas que otras.
Total. Yo ¿Cómo siempre pones trabajo orden? eso, el equipo interno. O sea, es como Sí. antes de delegar, vamos a tener claridad en el equipo interno, porque si no luego la liamos delegando y creando equipo, ¿no? Si no hay claridad en el equipo interno que tenemos con nosotros. ¿Y cómo pones orden en ese equipo interno? Pues yo, o sea, yo acompaño mucho con una de mis bases también es la Internal Family System, ¿no? Y es un poco, es un mundo mágico. O sea, no sé si conoces un poco, es increíble, ¿no? Entonces, em, pues siempre hay, o sea, yo suelo empezar por donde hay como mayor bloqueo, o sea, todo, si tu negocio marcha genial, como si estás en un momento así un poco frustrada que no avanza, siempre vamos a encontrar, pues, el techo, llamo yo, que inconscientemente nos limita, ¿no? Es como un pequeño bloqueo y entonces empiezas a conocer esa parte y luego ya el proceso es mucho más orgánico. O sea, cuando digo conocer esa parte, quiere decir, es como una obra de teatro. O sea, esas voces que tú tienes en tu interior las puedes sacar fuera, ¿no? Por distintas, técnicas, ¿no? Darles forma, empiezas a saber, depende, hay personas que son más visuales, otras a lo mejor, lo hacen de otra manera y es más corporal, ¿no? Pero esas partes pueden tener un nombre, tienen una forma, tienen una historia. O sea, yo cuando hago Mm. sesiones uno a uno, dentro de mis programas, es que es como yo tengo a mi cliente delante, pero de repente ya no es ella, sino que es una de esas partes, la perfeccionista interna, por ejemplo, y es que es totalmente distinta la posición corporal, la mímica, cómo habla, cómo se expresa, es totalmente distinto. O sea, es como, a veces da un poquito de, no de miedo, pero como de respeto de, pero ¿cómo puede ser que cambie tanto esta persona cuando está dando el espacio a esa parte a que se exprese, ¿no? O sea, es que al final es lo que pasa. Esas partes están en nuestro interior, en el inconsciente, y a base de eso, un proceso bien guiado y con confianza, pueden como apoderarse de nuestro cuerpo, ¿no? Por así decirlo, de nuestra voz y expresarse, ¿no? Entonces, es irlas conociendo poco a poco y es un proceso que para algunas personas, pues depende, con a lo mejor un bloqueo concreto, es como conoces esa parte a la perfeccionista interna, entiendes cuál es su problema concreto con esta estrategia que estás aplicando, por ejemplo, o qué es lo que tiene que decir sobre por qué no deberías hacer las cosas de esta manera, y entonces, ya se ha solucionado. Y otras veces hay que integrar esto, ¿no? O sea, es como tú puedes ganar esa claridad de mi perfeccionista interna está en contra de que haga esto como yo me estoy proponiendo conscientemente y tienes pues que diariamente cuidar la relación y cultivar la relación que tienes con ella. O sea, y Ah, luego pues es que es eso, al final la clave es encontrar estas partes, darle nombre, darle espacio, que se expresen y cultivar una relación sana con ellas. Básicamente es eso, ¿no? Es que entender sus necesidades, entender qué tienen que decir en eso que tú te estás proponiendo, ¿no? Que tú estás hablando de manifestar, ¿no? Esos objetivos que tú dices que quieres, ¿no? Que visualizas, tal, es como, pero ¿están todas las partes de acuerdo o cuál no está de acuerdo? ¿Y por qué? ¿Y cómo puedo? Y esas partes normalmente son infantiles, o sea, son partes que surgieron cuando éramos pequeñas, ¿no? Entonces, pues necesitan también, pues que las acompañemos desde un lugar, pues eso, más adulto, ¿no? Y así van evolucionando. Y hay veces que desaparecen. O sea, no es lo típico, pero diría que 25% de las veces, simplemente dándole espacio a estos bloqueos, es como que dejan de tener tanta fuerza. Y otras veces que es como, mira, yo voy a tener la autoexigencia conmigo, o sea, mi productiva interna, que es una de las que yo tengo así más fuertes, es mi amiga. O sea, quiero decir, y está ahí, o sea, para mí tiene la forma del conejito de Alicia en el País de las Maravillas, que siempre tiene prisa. Pues ellos es una parte, yo la conozco, yo sé cuando me está diciendo: "Venga, date prisa, haz esto", tal, y es al final pues como tendrías con una persona adulta sana una relación sana, ¿no? Decir: "Mira, sé que tienes prisa, sé que quieres hacer esto, aún así voy a acabar esto y luego lo hacemos", ¿no? Es ese diálogo interno que tenemos con nosotras mismas, lo que nos va llevando por el camino. es súper curioso cómo lo proyectas, ¿no? De tener esa relación con cada una de tus partes internas, de tus saboteadoras internas, y darles ese espacio porque muchas veces traen un regalo, ¿verdad? Tienen un mensaje para nosotras de crecimiento, de o de es por aquí o no es por aquí. ¿Cuál es el rol de la intuición en todo esto? Bueno, la intuición, yo creo que es parte del proceso, porque, todo el encontrar es como ir mirando en tu inconsciente con la linterna de la que hablaba.
si no sigues tu intuición, tú te vas a seguir creyendo las historias que nos contamos. Es decir, o sea, si lo miramos desde, pues desde cómo funciona el cerebro, tendríamos como esa parte que yo, bueno, vamos, la parte como más cognitiva, por resumir, ¿no? Que nos quiere contar historias para que todo encaje, ¿no? O sea, quiere que toda nuestra historia encaje, ¿no? Entonces, somos muy buenas, muy buenos contándonos historias que nos tragamos, y la intuición es lo que nos puede permitir como ver un poco más allá, ver como, ver en lo invisible. O sea, yo creo que el papel de la intuición, por lo menos como lo enfoco yo, es el poder empezar a sentir: "Uy, aquí hay otro camino, ¿no? Esto no, esta puerta no la estoy mirando, aquí hay algo", ¿no? Empezar a crear esa curiosidad y ir guiándonos, por caminos totalmente desconocidos que no nos esperaríamos. Mm, ¿Crees que es acertado decir que las saboteadoras internas vienen del ego, ¿no? Vienen de esa parte de nosotras que ha aprendido a esta es la separación de mí con el resto del mundo, yo estoy aquí para protegerme, para intentar sobrevivir, mientras que la intuición es como un recurso de algo más superior. Yo le llamo el ser más grande o el ser superior. ¿Cómo Total. distinguimos? Porque todos son voces, ¿no? Una es una voz interna que nos dice, sí, por aquí es la intuición, y las otras son las voces de la perfeccionista, de la productiva. ¿Cómo distinguimos una voz de otra? Muy buena pregunta. Bueno, con práctica. O sea, con práctica lo primero. Sí, yo creo que lo que acabas de decir lo veo totalmente así. Nunca hablo mucho del ego porque creo que es como una palabra que se utiliza en tantos contextos que es como que para cada persona significa un poquito algo distinto y a veces hace un poco de lío, pero sí, yo siento que las que yo llamo las saboteadoras internas están ahí para protegernos y por eso esos son mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, ellas tienen una manera muy distinta de hablar dependiendo de cada persona. O sea, hay saboteadoras internas que es que, son bestiales, o sea, las que son muy las autoexigentes internas, he visto algunas, o sea, que yo es que siento que las he conocido, ¿no? O sea, como que he conocido algunas que es que telita, o sea, que hablan de una manera como muy muy sargento, muy como gritando, ¿no? O sea, que si tú las oyeses o las oyes en tu cabeza es como que gritan mucho, toman mucho espacio, ¿no? Gesticulan mucho. Y luego hay otras sabotadoras internas que a lo mejor las que son más como la complaciente interna, la desalentadora, que te susurran, ¿no? Que tiene más miedo y es más como un congelamiento interno, ¿no? Y que susurran, o sea, tienen distintas maneras de hablar, pero siempre tienen esta función de protegernos de no querer ver algo, que es justo el recurso que ojalá podamos integrar. Mientras que las partes que yo llamo más expansivas, que tienen que ver más con, pues eso, con la intuición que tú tocabas, ¿no? Con el self, se diría dentro de algunas corrientes psicológicas, ¿no? Con eso más allá que has dicho tú, o sea, esa visión más grande, em, por lo general susurran. Por lo general están como no tienen prisa, no tienen una agenda, no tienen algo, no necesitan algo de ti, porque no están escondiendo nada. O sea, mientras que las sabotadoras internas están como ahí escondiendo algo, ¿no? Que no quieren que entres en contacto con eso, tienen esa función protectora. Las partes más expansivas están ahí con toda la paciencia del mundo para cuando tú, decidas escucharlas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay es como un truquillo que yo lo cuento a mis clientes, ¿no? Para ir, viendo quién es quién, ¿no? Y luego, pues, ir conociéndolas y te vas dando cuenta de que, a lo mejor hay 5, 6, 10 frases como mucho que te repite cada saboteadora interna en modo papagayo, ¿sabes? Entonces, cuando ya las vas conociendo, pues ya sabes como, a ver, esto eres tú, tal, ¿no? Como que ya les vas poniendo nombre, ya sabes. Entonces, eso sería la práctica, por así decirlo. Wow, Anet, es un súper regalazo tenerte porque es, dices tantas cosas llenas de sabiduría que es alucinante. Muchísimas gracias. Bueno, Y ahora gracias, María. me gustaría un montón pasar a la parte más práctica de técnicas de reprogramación, ¿no? Del subconsciente. Y aquí podemos hablar de varias, porque realmente tenemos pues una batería de herramientas a nuestra disposición. Y, por ejemplo, una que a mí me fascina, y yo sé que también la haces, es el breathwork, es la Ujú, respiración consciente. ujú. ¿Qué puedes decirnos de técnicas de reprogramación en general? Y luego, si quieres, entramos más en profundidad en el breathwork.
Bueno, yo el breathwork, lo utilizo sobre todo con el objetivo de expandir la capacidad del sistema nervioso. Al final también nos sirve para lo mismo, ¿no? O sea, estamos reprogramando nuestro inconsciente, pero lo suelo poner más como el foco en eso, pero bueno, vamos a hablar después de eso. Yo para, más como lo que sería reprogramación del inconsciente, lo que más utilizo son visualizaciones. Lo que a mí mejor me Ujú. funciona, distintos tipos de visualizaciones o sea, hay 10.000 millones, ¿no? de variantes, ¿no? Pero visualizaciones en algunas que son como, para conectar, las que han sido mis clientas, ahora les estoy haciendo desde hace poco una visualización personalizada, ¿no? Que es como eso que quieren lograr, ¿no? Escucharlo varias veces y, pues, se te va quedando, ¿no? Y vas también como acercándote a eso que es lo que quieres, que es lo que a mí me pasa mucho cuando lo utilizo yo bueno, que tuve una sesión contigo, ¿no? Entonces, me acuerdo que hablamos de eso. A mí me pasa mucho, ¿no? Que pues me digo conscientemente, quiero no sé qué, y luego a través de estas visualizaciones me voy dando cuenta de, ay, pues no era tanto lo que quería, ¿no? Y voy concretando esa visión, ¿no? Antes, o sea, para mí son como dos cosas distintas, el ir creando teniendo claridad, un proceso de ir teniendo cada vez más claridad en la visión de lo que queremos, ¿no? De lo que queremos reprogramar. Y por otro lado, pues esa repetición y eso sentirlo, ¿no? Y el vivirlo a través de pues distintos tipos de visualizaciones. Me encanta. El tema de las visualizaciones es súper potente porque nuestro cerebro no distingue en lo que es real o imaginativo, ¿verdad? Entonces podemos llegar a esos estados de claridad y de transformar mientras Ujú. estamos visualizándolo como si fuese algo que estamos viviendo. Yo uso Total. mucho las visualizaciones también para hacer esa preparación de la mente y del cuerpo, sobre todo la mente, en la manifestación, cuando tenemos un objetivo y queremos que todo en nuestra mente, cuerpo e identidad esté alineado. Y entonces Ujú, trabajamos el vernos a nosotros mismos durante y habiendo conseguido ya ese objetivo que queremos, ¿no? Para reprogramar, para normalizar cómo se siente tenerlo y ujú, sostener. ujú, ¿Qué ujú. otras herramientas hay que a ti te parecen súper efectivas para emprendedoras que quieran trabajar esa parte interna? Bueno, yo lo que me parece es fundamental trabajar es o sea, yo hago distinción entre regulación del sistema nervioso y expansión de la capacidad del sistema nervioso, es como que ya se habla del sistema nervioso. Yo cuando empecé a hablar de ello como hace 5 o 6 años era todavía que yo me acuerdo que me sentía como rara, en plan de, nadie habla de esto, ¿no? Y ahora se habla mucho de la regulación del sistema nervioso, pero también está cayendo a ser un típico tópico, ¿no? De que, bueno, ya estoy regulando mi sistema nervioso, pero, no se habla tanto de la expansión de la capacidad del sistema nervioso, que es realmente lo que deberíamos aspirar a conseguir. Entonces, ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? pues así como en clave, para mí la regulación es bueno, esto tiene mucha profundidad, voy a intentar resumirlo, pero aprovecho para decir, tengo un reto gratuito que va a empezar el 7 de octubre, que es como donde vamos a lo largo de 8 días voy a profundizar en esto, o sea, que esto da para 8 días, pero así en resumen, diría que la regulación es cuando tú estás, por ejemplo, o sea, estás estresada, ¿no? Para entendernos, tú estás haciendo lo que sea y llegas a un pico de estrés y entonces haces distintas técnicas. Yo los llamo los somáticos diarios, que son como pequeños momentos de ir al cuerpo, de bajar ese nivel de estrés para que tu estrés vuelva a bajar y estás regulando el sistema nervioso. Mientras que expandir la capacidad del sistema nervioso sería como ir creando más capacidad para ser capaz de gestionar mayores niveles de estrés sin que te vaya ese pico de estrés. No sé si me explico, ¿no? O sea, una cosa es estar como poniendo el parche, o sea, la regulación realmente lo que está haciendo es poner el parche, ¿no? Es como, tengo aquí este estrés, entonces voy a hacer algo para bajar, pero no estamos haciendo algo para cada vez poder tener más capacidad de sostener más estrés. No se trata aquí de productividad, ¿no? De, venga, yo voy a trabajar mi sistema nervioso para poder hacer todo el rato cosas, ¿no? Y no va por ahí, sino el poder ir gestionando cosas que antes nos parecerían difíciles, que nos darían miedo, que nos crearían estrés, el ir creando más espacio para sostener todas esas cosas. Y yo creo que eso es la clave para las empresarias y las emprendedoras, que tenemos tantos frentes abiertos, ¿no? Si solo nos regulamos, no, tampoco avanzamos. O sea, nos sirve en el momento, pero tampoco nos ayuda a seguir expandiéndonos con el tiempo. Me encanta esta distinción que haces, porque es verdad que como emprendedoras y como futuras empresarios o empresarias que somos,
nada, no se va a hacer más fácil. Nosotras gestionaremos mejor y aprenderemos a solucionar problemas mayores sin que eso nos afecte tanto, ¿no? Se trata Exacto. de Eso, aprender sería a eso. hablar nosotras, no a controlar todo el exterior para que esté Ujú. perfecto y todo salga como nosotras queremos. Qué curioso. Entonces, ¿qué herramientas habría para esa expansión del sistema? Yo la que más, me sirve, es el breathwork. Utilizo el sistema de respiración ovárica alquimia femenina de Sayiva Hurtado, que en su momento me voló la cabeza, o sea, como a mí me ha servido un montón. Y lo que trabaja mucho es, al final, un poco lo que tú has dicho antes, ¿no? El centro de, bueno, creativo del útero, de los ovarios, luego el corazón y la mente, o sea, como las 3 corazas, llama ella, ¿no? Es como si tuviésemos corazas en estas 3 partes del cuerpo, ¿no? Que es como que nos han ido protegiendo, esos mecanismos de defensa, y lo que hace es, a través de la respiración circular, una respiración rápida y también, activando el movimiento de distintas partes del cuerpo, pues es como que nos vamos liberando de esas corazas y creando más espacio en estas partes del cuerpo, en estos centros tan importantes de, bueno, eso, útero, corazón, mente, son 3 centros muy importantes de nuestro cuerpo. Y eso va haciendo que cada vez pues, tengamos más capacidad en el sistema nervioso. ¿Y qué puede esperar una emprendedora que haga este trabajo de breathwork y de expansión del sistema nervioso? ¿Qué puede ver tangiblemente? Bueno, tangiblemente, depende de cada cual y en lo que esté trabajando distintas cosas, ¿no? O sea, yo siempre digo, este es un trabajo muy profundo y que no es como, lo hago una vez y ya está, ya funciona, sino que es algo, con el foco a largo plazo, ¿vale? O sea, eso sí que me gusta siempre aclararlo, porque al final estamos hablando de patrones y de cosas que llevan con nosotras toda la vida. Entonces, no es como, venga, respiro 3 veces y ya se va, ¿no? Entonces, lo que suele al principio ocurrir es, que nos quitamos más estrés del cuerpo, o sea, nos notamos como con más calma, más ligeras, ¿no? O sea, como que hay algo que, como que nos sentimos bien y luego aparece algo profundo, ¿no? Que es como, como que nos crea un poco de, pues eso, pues que tenemos que mirarlo a la cara, ¿no? Entonces, en ese momento es como que parece que no estamos avanzando, ¿no? Más bien que estamos retrocediendo y ese es el momento crucial que es como, bueno, pero cuando atravesamos eso, ahí sí que se pueden ver, pues, lo que más oigo es más confianza interna, seguridad interna, claridad, más disfrute, más calma y luego resultados tangibles, depende de cada cual y lo que esté trabajando. He visto mujeres que triplican los clientes, que suben el precio, pero el doble, o sea, como cosas así va a depender pues de lo que esté metida cada uno, pero desde luego hay cambios tangibles muy claros, como eso, lo de triplicar clientes así en un mes, es como, pero ¿cómo puede haber pasado eso? Esas cosas pueden ocurrir, pero no es lo que me gusta como prometer, porque depende de cada cual, y de dónde esté. Pero calma, claridad, placer, confianza, diría que es lo que más. Qué bonito lo que dices y tienes toda la razón, que al final muchas veces vamos a estas herramientas o al desarrollo personal o a la revolución interna, la transformación interna, buscando resultados externos y que llegarán. Probablemente si hacemos el trabajo se va a reflejar externamente, pero primero siempre es interno, ¿verdad? Mm, Ocurre lo mismo con la manifestación. La gente piensa que la manifestación funciona cuando tú ya has manifestado visible y tangiblemente lo que querías, pero es que la manifestación es primero interna, es ese cambio de una creencia, es ese clic que de repente tienes una claridad nueva, son ideas que te vienen que antes no tenías, eso, es ese cambio interno que después lo sostienes y con la certeza y siguiendo con el trabajo, claro que al final tu realidad responde a ese cambio interno y siempre te refleja, ¿verdad? Entonces, es bonito poner el foco en lo interno, soltando la expectativa de, bueno, ¿y cuándo voy a ver los resultados de todo este trabajo que hago? total. Y ahí, me gustaría añadir que, yo creo que como que estamos tan acostumbrados, el mundo de los negocios, por lo menos, a que se ven tanto como promesas de factura, no sé qué, consigue el triple de clientes, ¿no? Que estamos buscando ese resultado inmediato. Y yo lo que veo, en las empresarias también como que ya les funciona todo muy bien, ¿no? Desde el punto de vista externo, es que, claro, si persigues esas metas externas con ese foco y no tienes, tanto el foco en que sea sostenible a largo plazo, llega el burnout y petas en algún momento, ¿no? Entonces, por eso me gusta que pongamos el foco en que sea el crecimiento sostenible a largo plazo, que no tenga que ser tan rápido, pero que sí que vaya a ser sí o sí sostenible a largo plazo. Claro. Anette, es muy curioso porque tanto
tú y yo, ambas trabajamos con mujeres y trabajamos con mujeres emprendedoras, además, uniendo y fusionando un poco estos mundos de lo interno, la mentalidad, en mi caso la manifestación, en tu caso el inconsciente femenino, y luego lo externo, tradicionalmente más masculino, que ha sido los negocios, el orden, la estructura. ¿Crees que hay una especie de nuevo liderazgo femenino, una forma diferente de negocios, desde una energía más alineada y más coherente y femenina? Me encanta la pregunta. Sí, lo creo con, vamos, con fervor, es parte del movimiento de inconsciente femenino. Creo que están haciendo esta nueva manera de liderar el mundo. Creo que todavía necesita que se extienda mucho más. Justo, nada, estos días yo cuando veo las noticias, veo el mundo y es como, Dios mío, las estructuras que teníamos están cayendo. Lo mires desde donde lo mires, desde la perspectiva histórica, astrológica, que yo no entiendo mucho de astrología, pero oigo cosas, ¿no? Es como estamos en un momento de cambio y creo que la clave o el posible camino que ahora mismo no sabemos cuál es, va a ser clave el que haya más liderazgo femenino, pero creo que estamos en los comienzos. O sea, creo que esto necesita muchísimo, pues eso, expandirse más. Pero sí, ojalá que haya más liderazgo femenino que pueda poco a poco ir cambiando las cosas de cómo van los negocios y como el mundo típico, ¿no? De hipermasculinizado desde el masculino herida de los negocios y bueno, ya a nivel político, cultural, social, ya ni te cuento. Ese es otro melón ya que Sí. tienes toda la razón y yo opino exactamente lo mismo, ¿no? Que tenemos mucho que aportar y muy diferente y mucho más alineado y coherente a los negocios siendo mujeres y trayendo esta energía femenina. Sí. Sí, siendo mujeres y trayendo eso, la energía femenina, porque lo que veo mucho es como que muchas mujeres llegan a posiciones de liderazgo, pero lo Mm. hacen como copiando patrones masculinos heridos, tampoco sanos, ¿no? Entonces, sí. Eso Oj- es. mm, Integrando también el placer y el disfrute en los negocios, ¿no? Que parece que son algo muy separados o como que mm, como placer y negocio, pero mm. es cierto que hay mucho que aportar ahí. Al final el placer en el negocio va a hacer que sea sostenible a largo plazo, o sea que Eso es, eso es. Anet, cuéntanos más de Inconsciente Femenino, ya para ir cerrando, y cómo pueden encontrarte y cómo pueden las personas que nos están oyendo y que seguramente les habrá volado la cabeza con todo lo que nos has contado sobre inconscientes, sobre saboteadoras. ¿Cómo pueden pues ahora es un buen momento porque el 7 de octubre empezamos un reto que se llama Libérate del autosabotaje, que son 8 días, es totalmente gratuito, es muy profundo, o sea, hay que ir con ganas de trabajar, ¿no? O sea, porque para que obtenga, o sea, muchas mujeres, ya han pasado más de 1.200 mujeres por este reto y las que han pasado, muchas han obtenido resultados en estos días, pero sí que hay que, pues, estar comprometida a ver los vídeos, a hacer los ejercicios, a mirar en nuestro interior para que puedan ver esos cambios. Y bueno, pues en mi página web, mi nombre es muy difícil de escribir, entonces no sé, tendrán que verlo escrito aquí. Bueno, si lo sí, ven, ¿no? Con dos Ns, con dos Ts, con una E al final, pues mi nombre, anetmanubens.com, reto gratuito, y ahí es un buen comienzo para empezar a merodear en qué es lo que pasa en Inconsciente Femenino. Y si no, tengo un podcast, el podcast de Inconsciente Femenino, que está en YouTube, en Substack, en Apple, en Spotify, y también es una buena manera de empezar a tener contacto con todo este mundo. súper. Buenísimo podcast para todos los que quieran profundizar un poco más en esta parte más mental, más interna de las emprendedoras. Lo recomiendo un montón porque Anet tiene un montón para contarnos y muchísima sabiduría. Y yo me voy a apuntar al reto. Yo quiero indagar. Qué bien, qué bien. Y te iba a decir, María, yo un día te invito al podcast. Cuando vuelva a hacer entrevistas, te traigo al podcast. Me gustaría mucho también entrevistarte yo en el podcast. Qué guay. Anet, ha sido una conversación increíble. Tienes de verdad un montón de sabiduría interna y un mensaje súper profundo. Y además se nota que lo haces desde dentro, desde el corazón desde haber ayudado a muchas mujeres y desde querer hacerlo de verdad, desde esa visión y esa misión que compartes. Gracias, gracias. Y la causa de Inconsciente Femenino es lo que decía. Es como que siento que lo hago porque Inconsciente Femenino está detrás diciendo, esto lo necesitamos, venga, vamos a traerlo al mundo. Muchas gracias, María, por el espacio, por el altavoz y por estrenarme en estos lives de Substack. No será el primero seguro. Aquí empieza una cadena de lives. Mm, qué Muchas bien. gracias.
Gracias y gracias también a todos los que se han conectado y que han estado ahí escuchándonos. Muchas Y gracias. nada, publicaremos este episodio para que se pueda volver a ver y a tomar notas, y yo desde luego lo voy a hacer. Y gracias, Anet, y gracias a todos. Feliz tarde. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.